¿Qué onda, papu? Sacamos por la parte número 3. Ahora vamos a trabajar lo que es el service, pero antes voy a hacer una corrección acá para que quede todavía más profesional nuestra API. Vamos a crear una carpeta llamada entity, ¿no? .py. Entities, perdón. Y acá vamos a mover esta clase, game. Acá. Acá, ¿ven? Y la movemos para acá. Bien. Aquí. Bien. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque justamente hay un tema acá de que acá en los models estamos guardando los DTO. O sea, son los objetos de negociación para la API, ¿no? Cuando entra y sale. Después hay otra cosa que también se llama las entities, que son los objetos que vamos a tener adentro del sistema, ¿no? O sea, son las clases que vamos a necesitar como referencia, ¿no? Para lo que es el modelado de base de datos y demás. Así que yo creo que por ahí puede llegar a quedar más prolijo. Igual no está mal tener un repository. Si lo quieren dejar acá, no pasa nada. Va a ser lo mismo, porque acá lo que hago yo es que entities, ¿no? Import entonces va a funcionar exactamente igual, es lo mismo, pero bueno, un poquito más de separación de responsabilidades. Bueno, ahora seguimos con la creación del service, ¿no? Acá para recapitular, lo que hicimos nosotros esto es arquitectura por capas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos dividiendo en distintas capas, o sea, la responsabilidad del código la vamos dividiendo en distintas capas. O sea, tenemos la capa de negociación, para decirlo así, por ejemplo, que serían los DTOs, que en este caso están en lo que serían los models, ¿no? O sea, es lo que va a enviar, o sea, las entidades que se comparten entre cliente y servidor, ¿no? Y lo podemos decir porque esto puede ser, o sea, un JSON, un objeto XML, etc. Generalmente se usa JSON, ¿no? Generalmente, XML es más raro. Que por lo menos es en mi experiencia, ¿no? Después tenemos la capa de, y más, lo voy a decir más específico, de objetos de negociación. Después tenemos lo que es la capa de obtención. Vamos a decir, capa de objetos de base de datos. Sería lo que serían las entities, ¿no? Que está en entities.py, ¿no? Acá está el models.py. Que está en entities.py y son los objetos que se instancian una vez extraídos de la base de datos. ¿Qué más? Y luego tenemos la capa de extracción, o podemos decir manipulación de base de datos, que es lo que se conoce como repository. Nosotros en nuestro backend vamos a chupar de una base de datos, sea relacional o no relacional, vamos a tomar la data directamente de ahí. Y del repositorio, así que bueno, sería objetos con métodos para extraer, modificar bases de datos. En este caso, base de datos en memoria. Después, más adelante, haré un proyecto donde explique más el tema de conexión directa a base de datos. Después lo que tenemos es el service. ¿Qué es? El service, perdón, sería capa de lógica de negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, sería service, ¿no? Entonces sería lo mismo, un objeto con métodos para, más objeto sería clase. Después se instancia una vez, entonces es como que esa clase como se instancia una sola vez, yo me estoy refiriendo como objeto por eso, ¿no? Generalmente, que yo sepa, siempre service repository se instancia solamente una vez, ¿no? Entonces sería clase con métodos para ejecutar
lógica de negocio, que luego se utiliza en lo que es los endpoints, ¿no? Acá estamos. Capa de objeto de negociación, capa de objeto de base de datos, capa de extracción, manipulación de base de datos, capa de lógica de negocio, que es el service, ¿no? Ahora vamos a ir por el service. Vamos a hacer, como hicimos con repository, vamos a hacer una clase. Pero se va a llamar Wordle Service, ¿no? Porque antes se llamaba Wordle Repository, ¿no? Va a ser una clase que no va a heredar de nada, ¿no? Y en el método de inicialización, lo que tienen los service es que reciben los repositories, ¿no? Self. Bueno, yo para aplicar la lógica de la base de datos necesito conectarme, perdón, la lógica de negocio necesito conectarme a la base de datos. Por lo tanto, voy a tener un atributo, va a tener su atributo repository. Tengan en cuenta que igual también los service pueden heredar y obtener también otros repositorios, dependiendo de la aplicación, ¿no? Pero lo ideal es que siempre tenga la menor cantidad de repositorios posibles importados. Entonces vamos a tener Wordle repository. Sorry. Repository, ¿no? Y esto lo vamos a tener que importar. A ver si esto me lo arregla solo. Porque... Repository import Wordle repository. Algo que no se tienen que olvidar acá, siempre el tema del paréntesis, ¿no? Porque lo que estamos haciendo acá es que estamos instanciando acá de lo que sería un Wordle repository, lo estamos instanciando como un atributo del service, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, siempre es un concepto que uno tiene que tener en la cabeza. Siempre que ustedes tengan el service, hay que instanciarlo en un repository. Yo podría tener igual acá varios repositories, ¿no? No necesariamente uno, ¿no? Generalmente, lo mejor es que el service tenga la menor cantidad de repositorios posible, que sea lo más específico posible. Si ustedes tienen una entidad en la base de datos, tendría que tener su propio service. Si yo tengo, por ejemplo, la entidad auto en la base de datos, yo tendría que tener la entidad auto service, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera la entidad no sé, cliente en la base de datos, tendría que ser client service en la base de datos. De esa forma podemos tener la lógica de negocio de cada uno separado, ¿no? Puede llegar a pasar que un service que tenga más un repository, sí, pero generalmente la regla es que no. A ver. Para mantener el código un poquito lo más ordenado y simple posible. Después, ¿qué más? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a aplicar, lo que es la lógica de negocio. Vamos a empezar creando lo que es la función def start game. Tenemos que una función para manejar la lógica de negocio que comience el juego. Entonces, vos tenés que pensar que la idea de la lógica de servicio es que puede incluir o no varias operaciones en la base de datos, ¿no? Y de ahí es donde viene el Wordle Service. La idea es eso, es utilizar esas otras funciones del repository para ir ejecutando lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, en cada función de lo que es el service, puedes llamar a una o varias funciones del repository, ¿no? Y las vas combinando según como te quede cómodo, ¿no? Yo, por ejemplo, podría tener un repository, por ejemplo, para, no sé, hacer una transacción, para transacciones, ¿no? Y pongo, por ejemplo, por dar un ejemplo boludo, para que entiendan el concepto, ¿no? Yo podría tener, no sé, acá abajo, ¿no? Una función así, ¿no? Para que lo entiendan con otro ejemplo cerca y quede el concepto. A la puta madre. Voy a borrar esto acá, Tuki. ¿No? Poner que yo tuviera un banco, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, no sé, def send money. Pero otro tendría que ser, no sé, otro tipo de service, no sé, bank service, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que tendría, por ejemplo, es que, bueno, obviamente tendría, por ejemplo, el self, ¿no? Send money, right? Por ejemplo, y demás. O no, por ejemplo, podemos tener un usuario, user, send, por ejemplo, el que envió la plata, user, receiver, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo podría hacer es que desde el repositorio podría tener un método para reducir sueldo de usuario que envía, ¿no? Y luego un método para incrementar lo que el sueldo del usuario que recibe. Entonces, justamente hacemos esto. Fíjense que yo puedo ejecutar varias funciones de lo que es el repository en lo que es mi service, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo extra para que se entienda. Así que bueno. Vamos a empezar acá. Def start game, ¿no?
Esta función lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un self, vamos a agregar el max guesses, que va a ser el tipo int, va a ser un 6 por defecto, ¿no? Si no se manda, tuki, y acá lo vamos a tener, va a retornar lo que sería una tupla, string int. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear lo que es el Game ID, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es crear un juego. O sea, vamos a tener que usar el método SaveGame. Y tenemos que usar el método getRandomWord, ¿no? Para poder agregarle al juego eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un user ID, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a import UID, ¿no? Start game, tuki. Y de acá lo que vamos a hacer es que game ID va a ser igual a string, ¿no? ID punto. Estos los UID son ID random que se van generando y que justamente tienen la idea de que sean muy difíciles de repetir. Entonces es un buen ejemplo para usarlo. Se usa bastante en los laburos. O sea que tiene una posibilidad muy mínima de repetirse, entonces se usa así nomás para. ¿No? Y como acá vamos a crear un juego, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que, bueno, instanciar una instancia de lo que sería un game, ¿no? Un juego. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es que también de from entities import game. Okay. Luego lo que tenemos que hacer para instanciar el juego es que tenemos que obtener una palabra random, ¿no? Entonces vamos a ir a lo que sería target word, sería, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a lo que es el repository self.repository, o sea, vamos a hacer una operación en la que es la base de datos. Y vamos a obtener lo que es usar el método que tenemos. Ven que acá tenemos los métodos del objeto. Siempre esto pones un punto, control espacio, y se pueden ver los métodos del objeto. ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Tenemos que obtener una palabra random, ¿no? Paréntesis. Y esto lo que va a hacer es que nos va a retornar alguna de las palabras random que haya en el repository, ¿no? Y acá lo que tenemos es nuestra base de datos en memoria de esta lista. ¿Qué más? Bueno, ahora revisamos, por ejemplo, lo que sería el game. No sé, tenemos que crear un game. Tenemos que ver qué es lo que necesita. El game ID lo tenemos. Target 2 lo tenemos. Max guesses es lo que nos falta acá. Pero lo obtenemos acá directamente en lo que es la función, ¿no? Que puede ser, pues se puede enviar por parámetro, puede ser por defecto 6. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a instanciar un game. Game igual a game, ¿no? Y a la clase le mandamos, al constructor de la clase le mandamos lo que sería game ID, target, word, max guesses, ¿no? Y una vez que tenemos el game, fíjense que acá tenemos self.repository. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Para punto tuc. Guardar el juego, ¿no? ¿Qué hacemos? Y enviamos. ¿Qué recibe este parámetro? Un game, un objeto tipo game, ¿no? Y acá con los puntos a la derecha validamos que sea solamente un tipo game, no puede ser un objeto de otro tipo, ¿no? Y esta función lo que hace es que a esta lista, perdón, a este diccionario, le agrega el juego, ¿no? El cual está identificado por el ID que le agregamos antes. Entonces tenemos game, ¿no? Y acá para terminar, lo que vamos a hacer por el momento va a ser return game ID y cuánto mide la palabra.
¿no? La palabra que obtuvimos, ¿no? Acá del método. Entonces, fíjense qué es esto. Nosotros tenemos el método en el service, que piensen esto, en el service ejecutamos operaciones de base de datos. Lo que tiene el service es que podemos ejecutar solamente una operación y listo, por ejemplo. Podría ser literalmente un solamente save game y que nosotros recibamos como parámetro todas las cosas del juego. Se puede totalmente, ¿no? Por ejemplo, acá, si le tuviera que agarrar acá como comentario, por ejemplo, es operación de lectura de base de datos. Después tenemos lo que sería operación de guardado en base de datos. Y acá ya tenemos nuestro primer método. Este método lo que va a hacer es generar el Game ID, obtener la palabra de forma random, la palabra adivinar, va a instanciar el juego con los parámetros Game ID, Target Word, el max guess, o sea, el máximo de adivinanzas. Y lo que va a hacer es que fíjense que este método no retorna nada. A ver, igual acá en el repository, no retorna nada. ¿Por qué? Porque es una operación de guardado. No necesitamos que nos retorne. Una vez que tenemos definida nuestra función, alguna función de nuestro service, lo que podemos ir haciendo es creando los endpoints que necesitemos para nuestra aplicación. En este caso, por la parte que vamos a seguir, es por lo que se conoce como el main.py. Iba a seguir haciendo otras funciones así, pero la verdad que alto odio hacer esto sin ver algún resultado, sin correr nuestro servidor. Así que vamos a seguir con lo que es la creación ya de un endpoint, ¿no? Así ya empiezan a materializar lo que estamos haciendo. Nosotros acá lo que tenemos, el main.py, ¿no? Lo que vamos a tener es lo que es el servidor, ¿no? O sea, va a ser la aplicación que va a exponer un puerto en nuestra IP. No, mejor dicho, que va a exponer endpoints en nuestros puertos de nuestra IP, ¿no? Ahora voy a andar un poquito más en esto, pero vayan teniendo en cuenta esos conceptos. Endpoint, puerto, IP. Ahora vamos a ver que vamos a importar lo que es el objeto de FastAPI, la aplicación, ¿no? From FastAPI, import FastAPI. No era todo más. ¿Qué más? Acá lo que vamos a hacer también es que vamos a importar el service, ¿no? From service, import Wordle. Siempre en ese orden. Nosotros creamos el repository, el cual es usado en el service, y el service se utiliza en lo que es la capa de endpoints, ¿no? La capa que regula las conexiones. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a instanciar nuestro objeto FastAPI. Entonces lo que tenemos acá es un objeto, ¿no? Es justamente una variable de tipo FastAPI, ¿ven? App.FastAPI, o sea, de tipo FastAPI. Acá lo que tenemos acá es que a partir de usar un decorador más el nombre de la app, punto y el método, podemos ir creando respuestas para cada uno de los endpoints, ¿no? Por ejemplo, acá algo que también hay que hacer es que hay que instanciar el service, Wordle service, ¿no? Esto es igual a Wordle service. Hay un tema acá de que no voy a andar tanto, pero esto en realidad también se puede llegar a. Esto es un singleton lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo una sola instancia de una clase. O sea, fíjense que la Wordle Service se va a instanciar solamente una vez, ¿no? No es como, por ejemplo, otra clase, como por ejemplo, y el repository también pasa lo mismo, también sería un singleton. ¿Por qué? Porque el Wordle Service se va a instanciar solamente una vez, ¿no? Y acá en el main.py. Acá, ¿qué más? Por ejemplo, otra clase, como por ejemplo, perdón, perdón, la de game, se va a instanciar muchas veces, ¿no? Pero justamente la repository service, no, se instancia solamente una vez. Acá no estamos aplicando un singleton, aviso porque probablemente ahí está viendo esto y sabe que esto no es un singleton. Conceptualmente, vayan pensándolo así, que es un singleton. Pues si esto fuera singleton, habría que agregar otra sintaxis, que no voy a agregar acá porque parece el pedo. Ya me estoy yendo un poquito de mambo, eso es para un video aparte.
donde uno instanciaría una clase, ¿no? Entonces, cada vez que vos instancias esa clase o la inyectás o lo que sea, se va a instanciar solamente una vez. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando los endpoints a nuestro app, ¿no? App.post. A una cosa que me corrijo, yo había dicho en el anterior video que este va a ser un get, pero en realidad no, me equivoqué, jeje, es un post. ¿Por qué? Porque vamos a estar creando entidades en la base de datos. No es que estamos leyendo de la base de datos, estamos creando. Cuando es un post es porque estamos enviando información a lo que es el servidor. ¿No? Estamos enviando información para que se guarde. Más allá de que no estemos enviando ningún body ni nada en lo que es la URL, estamos enviando lo que es la petición per se, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y qué más? Y acá hay algo que ya tendríamos que ir regulando, que es que, qué tipo de respuesta va a tener esto. Eso lo podemos agregar en el segundo argumento de los endpoints, que es el response model. Esto va a ser igual a start game response, ¿no? Esto es el objeto que creamos acá en lo que es model, ¿no? Start game response. O sea, cuando comience el juego vamos a retornar un JSON, o sea, un objeto que va a tener game ID, word length y message, ¿no? Ahora tenemos main, vamos a tener acá, lo que vamos a hacer es tuki add from import game response. Fíjense de que esto lo mando, o sea, mando la clase, no mando la instanciación de la clase. Eso también es importante entender la diferencia, ¿no? No necesito instanciar, ¿no? Después, ¿qué más? Acá lo que vamos a tener después es, vamos a crear la función que se va a ejecutar cuando damos un post, ¿no? Start Wordle Game. De acá vamos a... Esta no necesita recibir nada porque, o sea, no recibe, no vamos a recibir información, vamos a hacer un post sin nada y listo, vamos a recibir la data. O no, igual, no, para, porque si yo quisiera tener esto en un buscador, yo quisiera tener un get, o sea, más allá que sea una API, ¿no? O para. No, está bien, vamos a bajar la post. Sí, perdón por divagar. Esto, el que lo quiero usar, que lo use de Postman y listo. Porque desde un navegador, cuando vos accederías al IP, sería un get. Pero bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos max guesses, 6. ¿No? Tenemos. Sí. Tendremos que. Ahora lo que tenemos que hacer es definir. Eh, tenemos que llamar al método start game, ¿no? O sea, tenemos que llamar a Wordle service, ¿no? Punto start game. Igual acá, podés poner control espacio, start game, ¿no? ¿Esto qué tiene que recibir? Tiene que recibir el max guesses, ¿no? Que podría que sería 6. Lo vamos a agregar como una variable. Max guesses. Tuca. Igual a 6 por defecto, ¿no? Tuca. A ver qué más. Esto que retorna. Este es un método que retorna una tupla de un string y un int, ¿no? Si yo voy acá a la función, ¿qué veo? Esto que me va a retornar, el game ID y el largo de la palabra, ¿no? Entonces yo de acá lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta sintaxis de Python, que es cuando uno recibe, cuando uno recibe dos elementos, los puede ajustar en dos variables, ¿no? O sea, una que es, esta es una función que retorna dos elementos, ¿no? No es una función simple que te retorna solamente uno, ¿no? ¿Podríamos retornar un JSON? Sí, también, o un diccionario, sí, ¿no? Pero la verdad que me parece al pedo. Así que esta sintaxis, por más que se vea un poco fea al principio, porque uno está capaz de estar acostumbrado solamente a la función que retornan algo, no. Acá estamos retornando dos valores, ¿no? A ver, que entonces también nos ahorramos crear, no sé, dos funciones, una para obtener game ID y el target word, ¿no? Que también podrían estar separadas, no estaría mal, la verdad. Yo le digo, hay distintas formas de solucionar los mismos problemas cuando uno habla de código. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener el game ID y el word length, ¿no? Sí. Y ahora, con esto, lo que vamos a hacer es que esto
que pusimos acá nos está condicionando a que tengamos que retornar un objeto de tipo Start Game Response, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instanciar el objeto y a retornarlo, ¿no? De forma tal que podemos ir regulando de que se cumplen los requisitos que tiene el objeto, ¿no? Por ejemplo, entonces yo puedo ir acá, por ejemplo, y puedo hacer un return, ¿no? Start Game Response. Y ahora sí lo vamos a instanciar al objeto, ¿no? Le vamos a mandar game ID, ¿no? Va a ser igual a game ID, ¿no? Luego tendríamos max guesses igual a max guesses. ¿Cómo? Luego tendríamos, ¿qué otros parámetros teníamos? Tenemos el word length. Fíjense que estos, como eran de base model, no tienen el inicializador. O sea, ya con esto alcance y sobra, ¿no? Acá me faltó el atributo, agregarlo también. Max, eso es int. Cuando estaba retornando cuántas tenía que adivinar, ¿no? Aunque lo podía meter en el mensaje, ¿no? No, sí, lo meto en el mensaje como lleva a ser. No dije nada. Y ahora me falta el message. Va a ser igual, vamos a usar esta sintaxis, ¿no? Hola, has iniciado un nuevo con ID, juego cuyo ID es. Y acá, por ejemplo, uno puede poner, por ejemplo, Game ID. No, perdón, la word length. Acá, perdón, madre mía. Sorry, son las 11 de la noche y estoy re quemado hasta ahora. Pero, va. Se inició un nuevo juego cuyo ID es Game ID. Sí, no. Tienes. Vamos a hacer max guesses. Intentos para. Intenta para adivinar qué palabra. La palabra. Ten en cuenta que la palabra tiene que tener. La ponemos de nuevo, entre corrochetes, tuki tuki. Length. Palabras. ¿No? Letras. ¿No? Bien, listo. Tuca tuca. Aunque vamos a hacer acá, por ejemplo, poner un dash n para que quede un poquito más hijo. Vamos, entonces queda con. Perfecto. ¿Ven? Una vez que tenemos esto, ya podemos correr nuestra aplicación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un. Para correrla, vamos a usar estos comandos. Ubicorn. Recuerda que habíamos instalado la librería de Ubicorn, que es un servidor que lo que hace sirve la aplicación de FastAPI. No le dé mucha vuelta con eso. Vean los comandos estándar para correr la aplicación de FastAPI. Ubicorn, main app, no. Y podemos main app. A ver. ¿Ven? Bien, perfecto. Así que vamos acá. Nos tendría que abrir control X en nuestro navegador, ¿no? Y ahora algo. A ver,
ahora esto es otra cosa que tiene FastAPI. Lo voy a hacer un poquito más metódicamente. Con este comando corremos la aplicación ubicorn main app, ¿no? Toma como parámetro el main y la app que está adentro y lo corre. Punto, no se complique mucho. Acá lo que tenemos es que, bueno, dice información, se ha corrido el servidor y demás. Y ahora, por hablar un tema también, filosofar un poquito, si se pone a pensar, ¿qué es un servidor? Un servidor habla como una computadora que presta un recurso informático. Ahora lo que estamos prestando es una API, pero también puede ser una base de datos, puede ser, no sé, un sistema de colas, eh, por dar un ejemplo, ¿no? Esto es eso, una computadora que brinda un recurso informático, ¿no? Un servidor siempre es una computadora, por más que suene como una boludez, a mí es algo que me costó por ahí entender al principio, ¿no? Y después tenemos, bueno, Application Startup Complete y Ubicorn Running on 127.8.8000. Acuérdense que había unos conceptos que yo había dicho. Para conectarnos a una API tenemos tres capas que entender, ¿no? Acá lo voy a agregar como comentario. Hay tres capas a la hora de conectarse a una API. ¿No? Tenemos lo que es el endpoint, ¿no? Que es esto. ¿Ven? Start. Tenemos tenemos el puerto, ¿no? Vean algunos cañitos de los que salen de la computadora que se utilizan para conectarse a ciertos recursos que se exponen. 8000. Y tenemos la IP, que esto significa localhost, que significa que está corriendo nuestra computadora local, que no está corriendo en ningún otro lado, ¿no? Es eso. Y la IP. Es la IP de localhost. No es la IP de nuestra computadora, que eso es otra cosa. Es la IP del localhost, ¿no? Es un puerto que solamente puede ser accedido por el mismo computador, ¿no? Punto. En realidad no se puede exponer para afuera, ¿no? Pero seguido así, local port, está corriendo desde nuestra computadora. De acá lo que decimos es, por ejemplo, ponemos control, clic, ¿ven? Y lo que va a hacer es que nos va a abrir nuestro navegador por defecto, ¿ven? Y ahora esto acaba de fallar, pero es porque está buscando hacer un get que no existe, ¿no? Lo que hace un navegador primero es un get. Pero ahora lo que tenemos son los docs, ¿no? ¿Ven? Y acá hay algo que está bastante lindo de FastAPI, que por eso es una cagada, Flask, y por eso aguante FastAPI, y que tenemos este cosito que es el Swagger. Hay otras. O sea, acá tenemos lo que se llama, bueno, lo que ya le venía diciendo el Swagger. Y esto es una documentación que tenemos. Esto es como usar un Postman, pero que viene integrado con FastAPI. Swagger se puede integrar también con otros frameworks, otros lenguajes también. Es bastante conocido. Yo al principio estaba acostumbrado a Postman, pero bueno, después de haber empezado a trabajar más con esto, me empecé a acostumbrar. ¿No? Para ingresar, bueno, no tenés que ir a lo que es la API, la IP, el endpoint barra docs, ¿no? Así vas a poder acceder a lo que es el Swagger, ¿no? Acá, directamente. Después si vos cliqueas, bueno, se agrega esto a la URL, ¿no? Y te aparece. ¿Cómo funciona esto? Vos tenés lo que te dice el método del endpoint que tenés, ¿no? Start Wordle Game, o sea, te dice la dirección, que es lo que yo les decía, que hay tres conceptos a tener en cuenta a la hora de definir la dirección de un endpoint de tu API, o sea, o sea, uno de los canales de conexión, ¿no? Con lo que es un cliente. Tenés tu IP, tenés tu puerto y tenés tu endpoint. Estos son conceptos que uno los tiene que abstraer, ¿no? O sea, uno objetivamente es eso, el endpoint es a donde vos te podés conectar, ¿no? Y después tu puerto es el que define generalmente a dónde corre tu aplicación, porque vos, por ejemplo, en localhost puedes tener varias aplicaciones. Yo podría tener otra en el puerto 8001, en el 8002 y así sucesivamente, ¿no? Por defecto te va a tirar el 8000, ¿no? Pero les digo, de tanto hacer API o correr cosas, son cosas que se terminan entendiendo, ¿no? Pero son abstracciones que nos sirven para resolver los problemas que tenemos que resolver. No tenemos por qué andar tanto. Entonces, bueno, tenemos el endpoint, que es un post. Fíjense que acá yo lo que hice es que tenía el punto post, ¿no? Tuki. Acá yo tenía acá es un punto post, ¿no?
Tuc. ¿Qué más? Y acá te dice, por ejemplo, el example value, ¿no? Esto, ¿de dónde lo saca? ¿Ven? Esto lo saca de acá, de Start Game Response, porque como en Response Model le mandamos un objeto, model, toma sus atributos y dice, para la respuesta se tiene que ver así. Entonces fíjense que ahora podemos tener una documentación y frontend, cuando le enviemos esto, va a poder saber cómo va a ser la estructura de retorno, ¿no? Primero nosotros subimos acá, le damos tryout, tomamos execute y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo se rompió. Future return string word length game ID string word length. Claro, esto tendría que ser un int. Nada que ver. Ahí lo veamos. ¿Ven? Bueno, ahora ya que estamos, vemos por qué justamente es la idea de esto. Ven que yo agarré y esto estaba como string. O sea, en word length estaba esperando un string, que nada que ver. Pero no, pero era un int, lo que justamente yo le estaba mandando, que era lo adecuado, ¿no? Porque este es el retorno de un len que tenemos acá en Start Game. Entonces, ahora no. Tuki, tuki, ¿qué pasó ahora? A ver, capaz que tengo que correrlo de nuevo para que tenga efecto. Y fíjense que acá en el VS Code, fíjense que yo acá estoy teniendo los logs cuando yo reejecuto. ¿Ven? Te da acá, ¿ven? Se ejecutó un post acá, ¿no? Eso también es importante saberlo, ¿no? Yo cada vez que haga tuki, 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 ves, ok, ok, ok. ¿Ven? Fíjense. Y entonces es como que el mismo Fast API en los logs botonea qué es lo que va pasando, ¿no? Y eso después, bueno, cuando estás trabajando también generalmente uno tenés en el servidor, tener los logs, por ejemplo, se pueden en AWS tener ciertos servicios de los cuales se leen, por ejemplo, como CloudWatch Logs. Pero bueno, ahí yo me estoy yendo un poquito de mambo con el tema. Pero bueno, acá como ven, tenemos nuestro response body, ¿no? Y ahora tenemos nuestra API con una primera respuesta, ¿no? Que ven que tenemos el game ID, word length, ¿no? Tú le voy a agrandar un poquito. Y el message. Has iniciado un juego cuyo ID es este. Bueno, no me formateo esto, ya fue. Igual está bien. Tenés ese intento para adivinar la palabra, pero ¿por qué está tan así feo, che? Si ustedes agarran esto, Tuki, lo copiamos y lo pegamos acá. A ver, ¿dónde? Si el mensaje es muy largo, pero bueno, se entiende. Tienes. Disculpen, chicos, tengo laburo full time yo, aparte de subir los edits. Así que nada, bueno, tenés el mensaje, Game ID, que esto es lo que se genera, el UID, ¿no? Se generó el largo de la word length, ¿no? Y después tenemos el mensaje formateado. Dice el ID, tenés 6 intentos para llenar la palabra. Ten en cuenta que la palabra tiene 6 letras, ¿no? Tuc, por ejemplo, que es la que se adivinó de acá. Sí, bueno. Así que bueno, hasta acá llegamos por hoy, porque estoy re quemado.